El poeta francés Charles Baudelaire critica la simplicidad directa de la moralidad de las fábulas, considerándolas como formas literarias infantiles que carecen de profundidad y complejidad de una obra de arte. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que Baudelaire no despreciaba las fábulas en sí, sino la forma en que éstas se habían desarrollado en la cultura francesa de su época. Por su parte, Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, en su ensayo La fábula de los animales inteligentes, que es parte de su obra Así habló Zaratustra, argumenta que las fábulas son una forma de mentira consciente que se usan para justificar una moralidad y una ideología determinada. En la fábula de los animales inteligentes, se nos presenta una alegoría en la que los animales se vuelven cada vez más inteligentes y por tanto comienzan a cuestionarse las tradiciones y los valores establecidos por los humanos. A medida que los animales van adquiriendo más sabiduría, llegan a rechazar las creencias y las estructuras sociales humanas, lo que lleva a una especie de revolución intelectual y moral. Por tanto, podemos decir que Nietzsche consideraba las fábulas como una forma de opresión que impide el desarrollo y la voluntad de poder del individuo. Para concluir, Walter Benjamin, otro filósofo crítico cultural alemán, tenía una visión ambivalente acerca de las fábulas. Por un lado, valoraba su capacidad de transmitir mensajes simbólicos y alegorías, pero por el otro, la criticaba por ser demasiado simplista y reduccionista. Él abogaba por una literatura infantil que respetara la capacidad de los niños para comprender y enfrentar la realidad de una manera más profunda. Por lo tanto, de él podemos decir que es una crítica constructiva, no una crítica destructiva. Estos conceptos personales de algunos escritores y filósofos ejemplifican cómo a lo largo de la historia varios autores han cuestionado a las fábulas como una forma que en algunos casos no corresponden a una composición digna de ser elevada al rango de obra literaria. Sin embargo, también es importante destacar que las fábulas tienen sus propios defensores y han sido apreciados por autores como, por ejemplo, Esopo, el antiguo fabulista griego, quizás el más conocido de todos. También tenemos a Jean de La Fontaine, autor francés del siglo XVII, que era conocido por sus adaptaciones de las fábulas de Esopo y otros autores antiguos, el cual consideraba que las fábulas eran una obra maestra de la literatura universal. También tenemos a Samuel Taylor Coleridge. ¿Cómo se dice, Sofía? Samuel Coleridge Taylor. Poeta inglés del siglo XIX que valoraba las fábulas por su capacidad de comunicar enseñanzas morales de manera bella y accesible. Y por último, por mencionar a uno más, tenemos a Jorge Luis Borges, quien no conoce a este magno escritor argentino. Él apreciaba las fábulas por su capacidad de explorar conceptos abstractos y filosóficos a través de narrativas cortas y atractivas. Por eso en muchas de sus obras empleaba elementos de las fábulas para explorar temas universales. Y estos son algunos de los conceptos, pero si quieres que profundicemos más y conocer cómo las fábulas se han desarrollado en nuestro contexto actual y contemporáneo, te invito a seguir viendo este video. Las fábulas podemos definirlas como parábolas compuestas por alegorías y metáforas que tratan de brindar un mensaje creíble, pero hay que tener en cuenta entre lo que viene a ser una parábola y lo que viene a ser una fábula. Ambos transmiten enseñanzas morales, pero tienen pequeñas y sutiles diferencias. Por ejemplo, las parábolas son narraciones cortas, mientras que las fábulas tienen un poco más de extensión. En las parábolas las situaciones son realistas, mientras que en una fábula las situaciones pueden ser más bien fantásticas o fantasiosas. En una parábola los personajes son humanos, mientras que en una fábula los personajes pueden ser animales y objetos inanimados. Las parábolas son empleadas tanto en la literatura como en la religión,
mientras que las fábulas son exclusivamente de la literatura. Para poder ejemplificar lo que viene a ser una parábola, la más conocida, la parábola del hijo pródigo, que cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos y se le acerca el menor de sus hijos para pedirle la parte que le corresponde de su herencia. El padre se la da, entonces el hijo decide al poco tiempo salir por el mundo y malgasta sus bienes en placeres mundanos. Cuando ya no tenía para subsistir, encuentra trabajo alimentando cerdos, y él envidiaba los alimentos de los cerdos porque él no tenía con qué alimentarse. Y entonces, volviendo en sí, reflexiona y dice: en la casa de mi padre, los jornaleros tienen al menos una ojiva de pan para poder comer. Arrepentido, decide regresar donde su padre, diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y por favor, conviérteme en uno de tus jornaleros. Con eso en mente, regresa donde su padre. Cuando está por llegar a su hogar, su padre lo ve a la distancia, corre hacia él, lo abraza y le besa. El hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Escuchando esto, el padre llama a sus trabajadores y ordena que le saquen la mejor vestimenta, que lo bañen, que le den sandalias, que le pongan un anillo en su mano. Ordena matar al cordero más gordo y hace fiesta. Cuando el hijo mayor llega a la casa y escucha toda esta algarabía, descubre de que su hermano había llegado. Entonces no desea entrar a su hogar y su padre sale suplicándole de que por favor ingrese. A lo que el hijo se niega, pero el padre le dice: todos mis bienes siempre han sido tuyos y seguirán siendo tuyos. Pero mi hijo, que estaba muerto, ha resucitado y se había perdido y ha sido encontrado. Es menester recibirle de este modo. ¿Qué es lo que sucede con esta parábola? Lo que pretende es enseñarnos el perdón de Dios hacia nosotros. Algunos puntos claves para el desarrollo de una fábula en cuanto a su estructura es la brevedad. Aunque son un poco más extensas que una parábola, no llegan a la complejidad o profundidad que pueda tener un cuento. En relación a una fábula, son mucho más extensos. Sin embargo, las fábulas mantienen un carácter didáctico a través de moralejas. Es bellísimo. No requiere mucha elaboración, no tiene tanta ornamentación en cuanto a las figuras retóricas. Eso no me lo esperaba. Son más directos. Los personajes en las fábulas son seres animados o inanimados que tienden a ser humanizados. La forma de escritura en una fábula se basa necesariamente en su sencillez. En la fábula la asociación es muy importante, por ello se utiliza la figura retórica de la personificación, en la que se le brinda ciertas características a sus personajes, como puede ser el zorro, la astucia, el perro, la fidelidad, la serpiente, un símbolo de traición. Como tu vecino de la infancia que fue tu amigo. El elefante, la memoria, el león, la valentía, el búho, la sabiduría, la hormiga, el trabajo, el lobo, la ferocidad. Son símbolos tanto de virtudes como de vicios. Actualmente existe un debate si las fábulas están en desuso o no, pero si nos percatamos, las fábulas las podemos encontrar en canciones, en dibujos animados que pretenden brindar una moraleja. Por ejemplo, por decir alguno más conocido, tenemos a Bob Esponja, a Peppa Pig, y existen muchos otros que son series animadas infantiles. Por ejemplo, también se encuentra en los libros, como en libros de finanzas y autoayuda, más conocido, por mencionar uno, ¿Quién se llevó mi queso? También se encuentran en algunas obras magistrales, por ejemplo, en algunas de sus obras de Jorge Luis Borges, o en el cuento La Culebra, que es una adaptación de Cromwell. En una próxima ocasión quizá les narre esta historia, que es muy bonita, pero es un poco extensa. Es un cuento que su concepto se basa en las fábulas, es decir, que las fábulas han sido adaptadas en la actualidad en otras formas de expresión artística. Me gustaría hacer un paréntesis para invitarles a leer mi último libro. Esta publicación la acabo de realizar. Se titula Fábulas para pequeños y grandes emprendedores. En este libro de relatos maravillosos van a poder encontrar valores fundamentales necesarios para aplicarlos en el emprendimiento y en nuestra vida diaria.
Para ejemplificar lo que les he explicado con respecto a las fábulas, hay una fábula que me gusta. Cuenta la historia que cierta ocasión un pajarito hambriento había robado una semilla de nuez de un árbol y lo lleva hasta lo alto de un campanario para poderlo comer. Pero la semilla de nuez cae en una de las grietas de la pared y se salva de los picotazos del pajarito. La semilla le dice al campanario que por favor lo proteja dejándolo entre la hendidura de sus muros, porque de esa manera se podrá salvar de los picotazos. Le cuenta de que él venía de un hermoso árbol de nueces y que su destino era caer en el suelo para crecer junto a su padre. Sin embargo, fue arrebatado por este pajarito malvado. Entonces el campanario, compadeciéndose de la semilla de nuez, lo deja quedarse entre las grietas de su muro. Sin embargo, con el tiempo la nuez empieza a germinar y a echar raíces. Y sus raíces empezaron a surcarse entre las piedras, ensanchando poco a poco las paredes del muro del campanario. Finalmente no había quedado ningún hueco en el muro que no estuviera cubierto por sus raíces. Muy pronto las ramas empezaron a elevarse por encima de ese campanario, engrosando sus troncos entre las paredes y derrumbando parte del viejo campanario. Muy tarde, el campanario se arrepiente en vano de aquella decisión que había tomado de dejar a la nuez quedarse entre las grietas de su muro. Sin embargo, ya no podía hacer nada. La nuez había crecido como un hermoso nogal que poco a poco desplomaba al campanario. En esta fábula, por ejemplo, nos enseña que no debemos entregar toda nuestra confianza simplemente por compasión. Antes tenemos que analizar y valorar determinadas situaciones, ya que tarde o temprano va a aflorar la verdadera naturaleza de la persona a la que estamos entregando nuestra confianza, y eso puede derribar todo lo que hemos construido. Me gustaría acotar que las fábulas no es una creación dirigida exclusivamente a los niños o a los más pequeños, sino también pueden estos ser leídos por personas adultas, porque una fábula lo que pretende es un conocimiento, y me parece la manera más conveniente a veces para poder dar a entender de manera sencilla todos aquellos valores que podemos aplicar en nuestra vida diaria y cómo estos nos pueden ayudar en nuestro desarrollo personal. Gracias por ver este video. Si les gustó, les invito a seguirme suscribiéndose a mi canal, dejando un comentario o activando la campanita si quieren conocer más temas sobre literatura, arte o cultura. Fue un placer tenerlos aquí. Nos leemos en una próxima ocasión.